con Ruth del Salto. Donald Trump ha anunciado que una de sus primeras órdenes ejecutivas será cobrar a México y a Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Así lo ha afirmado textualmente. Unas fronteras por donde hace unas pocas horas cientos de indocumentados intentaron cruzar, entre ellos una niña salvadoreña de 2 años de edad, que de acuerdo a los militares de Texas viajaba sola con un papel, un número telefónico y un nombre. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre niños expuestos a peligrosas redes de tráfico criminal. Venezuela, mamá. ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿2 años? ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? De mi mamá y mi papi. ¿Dónde están? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Y esta es la tercera caravana más grande que ha salido de México durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos tocó salir en esta caminata porque ya los medios económicos ya estaban, ya los recursos estaban agotados para poder quedarnos acá. Tenemos 6 días acá ya. Necesitamos seguir para adelante y bueno, gracias a Dios salió la caminata esta y aquí esperemos que lleguemos todos los que vamos aquí con bien. Por favor de Dios. Mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre. Y si no me sale la cita antes que él agarre, me entrego a lo que Dios quiera. Bueno, tenemos miedo de que no podamos pasar por Trump, pero ahí vamos confiando en Dios porque Él es el primero y es el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Y pues vamos con expectativas altas, ¿verdad? Sí tenemos mucho miedo porque según que los padres comenzar a cerrar las citas igual, pues ahí tenemos miedo por muchos. Y les pedimos al gobierno de Estados Unidos que los ayude pues, en esa manera, pues, porque hay mucha necesidad en nuestros países, pues, violencia, extorsiones, X motivos, pues. Sabemos que también México tiene problemas, pues, pero le pedimos a los hermanos mexicanos que los apoyen, pues nosotros queremos tránsito libre y los pueden apoyar con frijoles, con tortillas, lo que sea, porque los podemos apoyar. Vengo de El Salvador y voy para agosto. Tengo 17 de El Salvador y voy para México. Tengo 17, soy de El Salvador y voy para Atlanta, Georgia. ¿Tú? Tengo 16 y vengo de Guatemala y voy a California. Tengo 16 y soy de Guatemala, voy para Cincinnati. Vengo de Guatemala, tengo 16 años y voy para Miami Florida College. Mi nombre es Paola, soy de Ecuador y voy para... Mi nombre es Ashley, soy de Honduras y voy para Houston. Tengo 11 años. ¿Qué tantos años tienes, mamá? ¿Qué tantos años? 4 años. Desde el inicio de la operación Estrella Solitaria, el Departamento de Seguridad de Texas ha rescatado cerca de 900 menores de edad. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en 2023 se ha registrado 137.275 encuentros con niños no acompañados. Algunos niños se refugian en centros que no están lo suficientemente equipados para atender las necesidades de esta población vulnerable. Enseguida presentamos otros dolorosos casos. Tengo 9 años. Y es Ashley y tiene 6 años. ¿Vienes tú solito con ellas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo te viniste? ¿Por qué con ellas? ¿Y tus papás? Están ahí en Estados Unidos. ¿Qué quieres decirle a tu mamá? Que la quiero. Mi corazón nunca me lo rompió. ¿Te lo rompió? ¿Por qué? Porque yo jugué. ¿Dónde está tu mamá? ¿Cuántos años tienes tú? 14, 12, 4. ¿Son familia? Sí, somos hermanos. ¿Los 3? Sí, está muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no sabemos el peligro. O sea, los 3 hermanitos, ¿no? Sí. ¿Dónde están tus papás? ¿En Estados Unidos? ¿Qué parte?
No, pues no sé, pero ahí tenemos la dirección. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Pero aún me dejaron botar. ¿Ese es tu padre? ¿Sí? Y nosotros cuando nos dejaron tiradas ya nos estábamos con hambre, sí. Nosotros nos quedamos ahí solas y nosotros ya no podíamos caminar. Y como si estos testimonios no fueran lo suficientemente dolorosos, mi equipo periodístico sí me lo hizo saber así. Hay que no olvidar esta estremecedora fotografía que se publicó en junio del 2019. Cuerpo sin vida de una niña salvadoreña, Valeria, de un año y 11 meses, y su padre, Oscar, mientras intentaban cruzar el río Bravo. Es un triste recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Una trágica imagen que debería calarnos a todos hasta lo más hondo. Aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Un gusto saludar en México y darle la bienvenida a Viviana Arce Corona, máster en Derechos Humanos, consultora para la OIT, la agencia alemana también de cooperación en temas de personas migrantes, trabajo infantil e integración de personas en contexto de movilidad. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, saludos a todo tu auditorio. Gracias también. En Estados Unidos voy a saludar a Ernesto Castañeda, analista político, autor del libro Realidades sobre la migración. Ernesto, gusto tenerlo aquí en Ángulo. Muy buenos días, Ruth. Gracias. Gracias también en El Salvador. Voy a saludar a Celia Medrano, analista política, experta en movilidad humana. Celia, un gusto tenerla aquí en Ángulo. Muy buenos días a toda la audiencia de NTN 24 y a ti, Ruth. Gracias a los tres por participar, ser parte de este panel. Ya hemos escuchado esos testimonios dolorosos, la realidad. Quizás una de las cosas más inhumanas de la que se habla es del tema de la migración. Mucha gente que por desesperación toma este tipo de decisiones. A lo largo de los años se ha dicho, se ha intentado decir cuán peligrosos son, pero hay quienes dicen es la única salida. En nuestros países de orígenes no nos queda más que salir y que arriesgar a los niños en ocasiones. Así lo justifican. Voy a pedir una apreciación de 1 minuto para cada uno desde la palestra que representan. Voy a empezar con Viviana, luego con Ernesto, con Celia. Con respecto a ¿qué podemos decir, Viviana? 1 minuto de reflexión, de introducción sobre los niños en medio de estas caravanas, algunos solos, algunos quizás acompañados por algún adulto o por estas redes del tráfico de personas o coyotes. Un riesgo latente y permanente que no para, sigue en aumento. Adelante, Viviana, la escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, a ver, es importante por acá también señalar que desde 2014 vimos que la tasa de desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes aumentó drásticamente, sobre todo en América Central y del Sur, hacia los Estados Unidos. Y si bien sí se han realizado esfuerzos por intentar mitigar los padecimientos y las condiciones precarizadas a las que se enfrentan las niñas y niños, ya sea acompañados o no acompañados en los trayectos, pues estas han sido insuficientes, ¿no? Por ejemplo, vemos que de por sí es complejo la migración irregular por todos los riesgos que implica. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pues estos riesgos se exacerban. Nos enfrentamos a condiciones precarias. Gracias, Viviana. Vamos a seguir ampliándolo en una breboca también, Ernesto. Lo hemos tenido aquí en varios paneles hablando de la política, que si los demócratas, que si los republicanos, que si las elecciones en Estados Unidos. Pero además usted es autor del libro Realidades sobre la migración, sobre la inmigración. ¿Qué podemos decir?
asociándolo con esta política que a veces la sacamos a colación aquí en algunos programas en Ángulo, ¿cómo se está dando? Enfocándonos básicamente en estos niños migrantes que van solos cruzando una frontera. En un minuto. Así es, Ruth. También con Daniel Jens publicamos este año el libro Reunidos, la separación familiar y la migración juvenil centroamericana. Y en este libro hablamos con 100 personas, entre ellos docenas de menores de edad que llegaron a la zona de Washington a asentarse, a sus padres y gente que los ayuda a integrarse ya estando en Estados Unidos. Y lo que encontramos brevemente es que estos niños, como decían ahorita estos clips, vienen sobre todo porque sus papás tienen aquí años. Migraron para mandarles remesas, los han mantenido a la distancia, los niños quieren reunirse con sus padres y entonces vienen. Y aunque vienen sin los papás, no vienen necesariamente no acompañados, vienen con guías, vienen con hermanos mayores, etcétera, que los cuidan en el camino y Estados Unidos les da la entrada al ser de Centroamérica o el sur de América para que se reúnan con sus padres. Vamos a hablar sobre eso también, Ernesto. Ocelia, le doy la palabra a usted también en movilidad humana. ¿Qué decir sobre esto? Lo cito, inhumano, particularmente en esta población tan vulnerable como son los niños. El drama de los niños que ustedes han proyectado en la frontera, debemos de ponerle números. Estamos hablando de más de 400,000 niños no acompañados que entre el 2019 al 2023 fueron separados de sus padres o fueron captados por autoridades de la patrulla fronteriza sin ningún adulto que les acompañase. De estos más de 400,000 niños, 32,000 de ellos no se presentaron a citas judiciales entre el 2019 al 2023, según el último informe de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fechado en agosto del 2023. Y 291,000 niños no recibieron notificaciones de comparecencia. Estamos hablando de 323,000 niños que tienen un estatus desconocido actualmente en los Estados Unidos. Miles de migrantes, en su mayoría, en esta última caravana. Gracias a los tres por esta introducción. Celia, voy a seguir con usted. Mayoría venezolanos han salido de sus países, de su país, por la crisis electoral desatada a finales de julio. Han partido en esta nueva caravana en la frontera sur de México con destino a Estados Unidos. También viajan migrantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Haití, de Honduras, Guatemala, entre otras nacionalidades. ¿Cuál es la desesperación? Dicen, antes de que llegue enero, antes de que retorne Donald Trump. En los mensajes por WhatsApp y por Facebook, que son los dos medios por los cuales se comunican las redes de personas migrantes en tránsito de manera irregular hacia los Estados Unidos, el mensaje es claro. Hay que cruzar la frontera ahora, antes del 20 de noviembre, que Donald Trump cierre la frontera o la militarice totalmente. Sin embargo, tenemos que ver datos también aquí. Nacionalidades venezolana, por ejemplo, en el 2020-21 no había más de 7,500 detenciones de la patrulla fronteriza de migrantes detenidos en la frontera sur con los Estados Unidos y México, pero este número creció al 2023 a más de 57,800. Sin embargo, ya en el año fiscal 2024, año fiscal estadounidense, estamos hablando de que no fueron detenidos más de 626 migrantes de origen venezolano en la frontera sur con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que se está tercerizando la frontera. La frontera se está bajando hacia el sur. A México se le está dando la tarea nuevamente de detener, incluso mediante uso de fuerza militar, a las personas migrantes que tratan de llegar a través de su territorio, y estamos enfrentando también el tapón del Darién. También el tapón del Darién, la frontera de Colombia con Panamá, están tomando medidas bastante drásticas para detener la migración. Sin embargo, en el caso de la migración centroamericana, salvadoreña, hondureña y guatemalteca, nuevamente
estos 3 países están tomando los primeros lugares en el conocido top 10 de los principales países de origen de las personas detenidas en la frontera sur. Estamos enfrentando nuevamente, y con esto termino esta parte, una situación en donde no se puede medir si aumenta o baja la migración sobre la base de detenciones que se generan por la patrulla fronteriza en Estados Unidos, sino en función de la eficiencia que estas instancias tienen para detener a las personas. Y en ese marco sí debemos de entender que Donald Trump cumplirá, al menos en su primer año de gestión, de una manera contundente su promesa de cero tolerancia a la migración irregular. Vamos en el siguiente bloque, Celia, Ernesto y Viviana, a tratar sobre esto que ha anunciado Donald Trump sobre la migración. ¿Cuál es su postura? Ya conocida. Antes, Ernesto, quiero continuar con el tema de los niños. Hay un reporte de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos que se envió al Congreso y se ha demostrado que el Servicio de Control de Migración y Aduanas no tiene información sobre el paradero de más de 32.000 menores migrantes no acompañados que tendrían que haber comparecido a estas citas ante la Corte de Inmigración. No lo hicieron durante los años fiscales 2019 a 2023. Tampoco se iniciaron los procesos de remoción necesarios. Estos menores son parte de los más de 448.000 que el Departamento de Seguridad Nacional le transfirió al Departamento de Salud y Servicios Humanos durante este periodo que abarca las administraciones de Donald Trump y de Joe Biden. ¿Qué pasaría con estos menores? ¿Cómo así que no hay información sobre el paradero de estos niños? ¿Cuál puede ser el paradero de estos niños? Ernesto. Sí, Ruth, parte del problema aquí es que con la política de separación familiar forzada en la frontera que impulsó la administración Trump, dividieron a los padres de los menores de edad y hubo un ejercicio sistemático de deslindar o desconectar los documentos o la información de los padres y la de los niños. Entonces, por eso, en efecto, hay todavía miles de niños que no se han podido reunir con sus familiares en Estados Unidos por parte de esa política. Y aunque Biden quería hacer esas reunificaciones familiares y hizo varias, aún acepta que hay muchos niños que siguen sin ser reunificados. Ahora, no significa que los niños están necesariamente perdidos. Muchos de ellos podrán haber acabado con familiares cercanos, pero no hay récord de eso. Otros seguirán bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios de la Salud y Humanos. Y otros habrán sido tal vez retornados voluntariamente si es que algún familiar regresó a sus países de origen y los pidió. Entonces, es una política cruel que buscaba desincentivar la migración y lo que hizo fue causar mucho dolor con las familias. Pero la mayoría de la gente que llega a Estados Unidos menor de edad es tramitada, recibida y ayudada por las agencias federales de Estados Unidos, y cuando se presenta un adulto mayor, ya sea documentado o no, y puede demostrar que es familiar, se le da a esa persona que se denomina como el sponsor, se le da la tutoría legal del menor, y entonces se crea un nuevo proceso de reunificación familiar. Aquí otra cosa triste que lo que pasa es que hay una niña como la que entrevistaron hace rato que dice que su mamá le rompió el corazón al dejarla, digamos, a los 2 años de edad. Pasaron una década y ahora, 12, 14 años después, se reúne con su mamá biológica, pero no ha vivido con ella por muchos años. Entonces están empezando a conocer. Son familias de sangre, pero son familias de extraños porque nunca han vivido juntos. Y hay mucho recelo por ese supuesto abandono, aunque hubo la relación familiar, las llamadas por teléfono, el envío de dinero. No es lo mismo que vivir juntos. Entonces tienen que rehacer esa vida familiar una vez reunidos en Estados Unidos. Y la última es que muchos menores están siendo deportados de Centroamérica a Sudamérica o de México a Centroamérica y no pueden llegar a la frontera para pedir esa reunificación familiar. Y quizás Viviana nos puede acotar algo más sobre esto de la reunificación familiar, que bien lo ha puesto sobre la mesa Ernesto. ¿Qué significa ser familiares de sangre, pero que han estado separadas durante mucho tiempo? Sí, la remesa llegaba, el dinero llegaba a la mamá que se fue y que le rompió el corazón a esa niña, como a cualquier niño que en algún momento, cuando le faltan sus padres,
siente eso, verdaderamente, que se le rompe el corazón. ¿Cómo es ese trayecto para las familias, tanto para los niños como para los padres? Porque aquí estamos hablando de una familia siendo víctima, por decirlo así. Viviana. Muchísimas gracias. Sí, a ver, esta situación es particularmente muy cercana a la realidad de México, dada la cercanía con la frontera con Estados Unidos. Y si bien esta es una de las principales razones que impulsa a muchas niñas, niños y adolescentes a migrar de forma forzada, ya sea no acompañado o, como bien señalaban por acá, guiados por una tercera persona que es ajena a su círculo familiar para poder reunificarse con su familia. La verdad es que esta situación no ha sido lo suficientemente estudiada y atendida, porque como bien mencionaba Ernesto hace un momento, más allá del proceso administrativo que implica la reunificación, hay procesos psicoemocionales que no logran ser atendidos una vez que este proceso administrativo llega a concluirse con éxito. Por acá, en el caso particular de México, tenemos esta ruta de protección integral de los derechos de niños y adolescentes en situación de migración, que justo en esta etapa que pretendía determinar el interés superior del niño cuando viene acompañado de los padres y pretendiendo justo prevenir esta separación forzada de familia, señalaba la no detención de familias en centros, en estancias migratorias que vienen siendo lo equivalente a una prisión. La verdad es que justo era lo que en la introducción también pretendí un poco acotar, que es que no se han logrado dar en la práctica, aunque se han intentado generar estos esquemas para que niñas, niños y adolescentes puedan ser atendidos, ya sea desde su origen en el caso de infancias mexicanas, de destino en el caso de infancias extranjeras. Pues la realidad es que esta ruta no ha tenido el impacto que se esperaba cuando fue publicada en el 2021. Vamos aquí a una pausa comercial. Estamos hablando de la realidad de los niños migrantes en la frontera que están solos a partir del caso de una menor de 2 años que, según las autoridades en Texas, viajaba no acompañada, con un papel, un número telefónico, un nombre, y decía que sus padres estaban en los Estados Unidos. Reagrupación familiar también. ¿Qué dice el presidente electo de los Estados Unidos con respecto a este tema en particular? Volvemos luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Donald Trump ha anunciado aranceles del 25% para México y Canadá desde su primer día de gobierno. Así lo ha dicho anoche cuando América estaba yéndose a la cama. Esta era la determinación que ponía en sus redes sociales y Donald Trump ha culpado a la migración y también a la entrada de droga por la implementación de esta medida. Así lo apuntaba en sus redes. Como todos saben, miles de personas están atravesando México y Canadá, trayendo crimen y drogas a nivel nunca antes vistos. En este momento, una caravana que viene de México, compuesta por miles de personas, parece imparable en su intento de atravesar nuestra frontera actualmente abierta. El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a los Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Este arancel permanecerá en efecto hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan esta invasión a nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema latente desde hace mucho tiempo. Por la presente exigimos que utilicen este poder y hasta el momento en que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto.
Ernesto, entonces, el presidente electo Trump lleva meses acusando a las personas extranjeras en situación irregular de envenenar la sangre de Estados Unidos, se lo escuchó en campaña, convirtiendo el país en un cubo de basura, dice, para el resto del mundo. Según él, los migrantes considera que los países vecinos tienen la capacidad de resolver fácilmente este problema que lleva latente desde hace mucho tiempo. Culpa a los demócratas y exige que se utilice el poder hasta que esto se haga, y se pagará un precio muy alto. ¿Cómo va a ser el retorno a la Casa Blanca del presidente Donald Trump con respecto a este tema en particular? Sí, Ruth, esta amenaza de los aranceles no es algo nuevo. Lo dijo antes de ganar la presidencial, ya estaba comunicándose públicamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, amenazando con esto de los aranceles, si no hacía más, decía él, México, para frenar la migración que llegaba a la frontera a Estados Unidos con México. Y también lo hizo cuando era presidente con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y negoció con López Obrador para que México detuviese mucha de la migración en camino y no permitiera que llegara a la frontera, y así continuar las fronteras abiertas al comercio, como se negoció con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que ayudó a renegociar cuando Trump era presidente. Entonces aquí una serie de contradicciones muy interesantes. Primero que nada, México ya desde hace muchos años separa o debilita mucho a las caravanas, y ya es muy rara a la vez que una caravana llegue completa a la frontera Estados Unidos-México. Al principio sí, cuando él estaba en las intermedias del 18, él platicaba mucho de la amenaza de las caravanas, de las maras centroamericanas y demás, porque México quería que la gente pasara rápidamente y llegara a Estados Unidos. Incluso algunas ciudades facilitaban transportación gratuita. Eso terminó después de estas amenazas, y ahora las caravanas vienen a pie porque no pueden pagar a los coyotes y quieren tener una fuerza en los números. Sin embargo, pues los niños van más lento que los adultos y demás, y se van separando, se van debilitando, se van disminuyendo en su número, y las autoridades llevan a diferentes personas a diferentes centros de detención o albergues. Entonces ya es muy rara la caravana que llega. Entonces eso no es una cosa real. El otro tema muy interesante aquí es que Canadá quiso deslindarse de México, negociar independientemente, y ahora Estados Unidos se está metiendo a Canadá en la misma olla y echándole la culpa por los mismos problemas, siendo que las drogas que llegan de Canadá son muy pocas y la migración también es menor. Ha aumentado la migración indocumentada desde la frontera norte, sobre todo, por ejemplo, de gente de la India, pero no es la misma tradición, digamos, o la circulación que hay en la frontera México-Estados Unidos. Entonces los aranceles es una amenaza, pero si lo hiciera Donald Trump de verdad con México y Canadá 25%, habría una inflación casi inmediata y sería algo bastante doloroso para Estados Unidos y algo que tardaría muchos, muchos años en fortalecer a la industria doméstica, por lo cual creo que no lo hará. Es una manera para negociar de manera fuerte con México y Canadá, pero ya saben México y Canadá que esto es un bluff y que se dañaría más Trump y Estados Unidos al hacerlo que México y Canadá, que son socios comerciales, pero bueno, tienen también otros mecanismos y quieren hacer el trabajo sucio de Estados Unidos de frenar la migración 100% sin nada a cambio, ¿no? Sin algún apoyo económico, sin alguna avenida legal para que la gente no tenga que separarse de las familias, sino que puedan llegar todas unidas como núcleo familiar de manera legal. Es lo que hace falta negociar con Estados Unidos. ¿Cómo se podría negociar eso, Celia, de acuerdo a la experiencia, en lo que se ha dado los países involucrados, países de origen de donde salen las personas que integran estas caravanas de migrantes, y ahora pues con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Creo que lo primero que hay que plantearse es el tema de hablar de criminalidad organizada y no querer ver la paja en el ojo propio. Con respecto a la operatividad de la criminalidad organizada en los Estados Unidos. Estábamos hablando de niños y estábamos hablando de alrededor de 323,000 niños con estatus desconocido que fueron separados de sus padres en los años de la política cero tolerancia del ahora presidente nuevamente Donald Trump. Y esta cantidad de niños en condición desconocida pueden estar claramente en situaciones de trata, de tráfico de personas,
en condiciones de explotación laboral y explotación sexual. Hay una negligencia sistemática de las autoridades estadounidenses de manejar este tema que favorece a la criminalidad organizada dentro de los Estados Unidos. Y el regreso de Donald Trump y sus políticas que implementarían nuevamente la separación de niños de sus padres en los intentos de cruzar frontera, volverían a incrementar números tan altos como los que hemos referido y escenarios que no cambian en este sentido. ¿Qué políticamente estaría trabajando la administración de Trump frente a una situación y escenarios que lo obligaron a retroceder en la política cero tolerancia de separación de niños? Que esta carga la tengan que asumir México, los países centroamericanos, a través de la imposición de programas de tercer país seguro, para que sean los países del sur los que frenen, en la lógica del trumpismo, frenen la migración hacia los Estados Unidos, independientemente del sacrificio que tenga que generarse en familias enteras, que las mueve la desesperación, pero también la esperanza de llegar al sueño americano. Viviana, cierro con usted este bloque con respecto a lo político. Al regreso de Donald Trump, la situación de migración, ya lo ha dicho Celia, no sé si usted coincida con lo que podría ser esto de la negociación, o al menos un acercamiento con quien va a retornar a la Casa Blanca. Claro. Por supuesto que estas declaraciones que ha hecho ahora el presidente electo de Estados Unidos mantienen a sociedad civil organizada y organismos internacionales principalmente expectantes, pero como bien señalaba también Ernesto hace un momento, estas puntualizaciones que ha hecho no son nuevas, ¿no? También, si nos remontamos a los datos respecto a el número de retornos forzados, de retornos administrativos, de expulsiones que se han dado desde los Estados Unidos hacia México y otros países de América Central y América del Sur los últimos años, la verdad es que la administración de Trump, en comparación con administraciones pasadas, no generó tantas expulsiones. Lo que sí me parece que es muy preocupante es el esquema de militarización de las fronteras y lo que también me parece muy relevante, que aunque concuerdo totalmente con Celia respecto a que por supuesto no es obligación de los terceros países de asumir la responsabilidad para frenar la migración, lo que sí me parece una responsabilidad de los países de origen y de destino, como es el caso de México, es velar por los derechos, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes en tránsito, ¿no? Intentar satisfacer estas necesidades que luego surgen en el camino y sobre todo reconociendo estos retos a los que se enfrentan, sobre todo durante la primera infancia, que vemos que hay necesidades específicas y que esto les pone todavía en riesgo muchísimo mayor. Vamos, Viviana, a una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Antes, recientemente la Oficina General de Terrenos de Texas ha ofrecido al presidente electo Donald Trump un terreno rural a lo largo de la frontera con México para usarlo para posibles deportaciones masivas. Esta propiedad que Texas compró el mes pasado está ubicada en el condado rural de Starr, en el Río Grande. Dawn Buckingham, la comisionada de tierras de Texas, ha emitido un comunicado dirigido a Trump extendiéndole esta oferta. Le escribo para ofrecerle formalmente 1.402 acres de tierra en el condado de Starr, Texas, para que se utilicen en la construcción de instalaciones de deportación. Mi oficina está completamente preparada para firmar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para permitir la construcción de una instalación para el procesamiento, la detención y la coordinación de la mayor deportación de criminales violentos en la historia de la nación. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio
ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Ahí está la respuesta de Claudia Sheinbaum de México con respecto a estos aranceles anunciados por Donald Trump de cobrar a México y a Canadá 25% sobre todos los productos que ingresan a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas, lo ha dicho el presidente electo. Hay que establecer cooperación, dice Sheinbaum, entendimiento recíproco. Además, tiempo de las conclusiones. En ángulo a cada uno de mis panelistas les voy a pedir una conclusión. Voy a empezar con Celia. Con respecto a este entendimiento recíproco que podría darse entre México y Estados Unidos, hablando de Claudia Sheinbaum, un gobierno nuevo que es la continuidad de lo que ha sido quizás Andrés Manuel López Obrador con el tema de migración. Esta es ya la tercera caravana que se enruta, se alista desde que Claudia Sheinbaum ha asumido el poder y, por supuesto, en el contexto de que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Adelante, Celia, con su conclusión. Luego le doy la palabra a Viviana y termino con Ernesto. Definitivamente México no debe de permitir de que se instrumentalice el tema de los aranceles en una relación comercial con Estados Unidos que apenas el 2023 llegaba casi a 800,000 billones de dólares de beneficio mutuo entre ambos países. Y debe de entenderse el aporte que la migración mexicana, latinoamericana, representa para estos países en materia del beneficio económico mismo. México no puede militarizar, no debe militarizar la frontera, no debe de criminalizar la migración. Y con esto cierro. Definitivamente no puede culparse a los padres por tratar de lograr una vida mejor para sus hijos en Estados Unidos. No pueden culpabilizarse a las familias de personas migrantes, no puede criminalizarse la migración y pensar que con ello va a haber una solución a problemáticas mucho más profundas que tienen que ver con las responsabilidades de los países de origen, de darles condiciones de dignidad y seguridad a sus habitantes, pero también con la manera humana con la que debe de tratarse el tema de la migración irregular en los Estados Unidos. Viviana, continúo con usted luego de escuchar a Celia con su conclusión. Muchísimas gracias. Pues justo concuerdo con Celia, además puntualizar justo que me parece muy acertada la respuesta de la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dado estas amenazas vacías a uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. También me parece muy importante puntualizar en la necesidad de romper con este estigma y separar estas dos temáticas que es el crimen organizado y el narcotráfico de la migración, para entonces poder reconocer a la migración como lo que es un fenómeno de larga data que requiere ciertos elementos por parte de los estados de origen, destino y tránsito, que es velar por los derechos humanos y salvaguardar la integridad de las personas. Y en este caso particular, que era lo que nos traía hoy a todas a la mesa, pues la integridad de las niñas, niños y adolescentes que están en tránsito hacia los Estados Unidos. Ernesto, adelante. Sí, Ruth, muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que decía Viviana y Celia. No hay que criminalizar la migración, que es algo, en efecto, bastante historia y que va a continuar siempre cuando hayan crisis políticas, económicas, guerras o cambio climático que fuerza a las personas a moverse. Y también lo que dice la presidenta de México, tiene razón, una guerra de aranceles no le ayuda a nadie. Entonces, en efecto, hay que separar el tema de la migración del tema de la criminalidad y del tema del comercio. Son relativamente independientes y no hay que entrar en este juego con Donald Trump. Y es un buen momento para repensar las leyes de migración
y cómo se pueden hacer mejores leyes en el futuro para evitar estos flujos irregulares y donde a veces entra el crimen organizado para beneficiarse y lucrar de este descontrol de que no hay una reforma migratoria en Estados Unidos. La migración familiar es la opción número uno de las familias que lo pueden hacer con alta educación, con altos recursos, que pueden moverse como unidad familiar. Sin embargo, la ley migratoria muchas veces se fija en el individuo o en el trabajador y no en la unidad familiar. Entonces hay que repensar esto para que las familias puedan migrar juntas. De otra manera, la remesa representa un ingreso fiscal para la familia y para el país, pero representa una separación familiar que causa mucho dolor, no porque los padres sean malos padres, sino al revés, porque quieren contribuir más recursos, pero el que se beneficia más es el país que recibe a sus trabajadores con este gran costo social que es dejar a los niños no acompañados, que eventualmente muchos de ellos quieran migrar cuando se mueran los abuelos, la abuela, la tía que los cuida y quieran regresar con sus padres, o como pasaba mucho en El Salvador hace unos años, donde eran víctimas de las pandillas que querían que fueran parte de ellos y preferían ellos emigrar hacia otro país que el unirse a las pandillas. Muchas gracias, Ruth. Gracias. A propósito de eso, Ernesto, que lo ha sacado a colación Celia, antes de irme al corte comercial, muy brevemente esta respuesta. ¿Cómo está El Salvador en esta situación? Vemos que sigue saliendo gente de El Salvador. De hecho, esta niña de 2 años es oriunda de El Salvador, su país, un país pequeño en América Central, pero densamente poblado. Antes se hablaba de delincuencia, de violencia, también desastres naturales que hacía que las personas deseen salir de su país. Pero ahora Bukele lo vende como un lugar súper seguro, de progreso. Además, ¿cómo está la situación actual en El Salvador? Que hace que quizás más familias digan o decidan quedarse y no migrar hacia Estados Unidos. Posiblemente en los barrios donde tuvieron control territorial sería injusto no reconocer de que la percepción de seguridad en esta dimensión es más sensible para la población. Sin embargo, la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo, pero principalmente hacia los Estados Unidos, no ha disminuido en lo mínimo. Nos seguimos yendo. Y lo que hay es una narrativa por parte de las autoridades gubernamentales de hablar de migración inversa. Se trata de vender al país como un país que ya no presenta problemas estructurales que generan la migración, es decir, que las personas se vean obligadas a irse para garantizar condiciones de seguridad y dignidad que les son negadas en El Salvador, y vemos escenarios como el de la niña de 2 años, que no podemos criminalizar a su madre por haberla enviado, porque ella lo que busca es el futuro de su hija, que le es negado en países como El Salvador, y que se miente y se vende un país que no está ofreciendo condiciones para quedarnos. Gracias. Pausa comercial. Esto es Ángulo. Enseguida volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Donald Trump ha anunciado que va a cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas, así lo ha afirmado textualmente. Unas fronteras por donde hace unas horas cientos de indocumentados intentaron cruzar, entre ellos una niña salvadoreña de 2 años de edad que, de acuerdo a los militares de Texas, viajaba sola, llevaba solo un papel con un número telefónico, un nombre también, decía que sus papás estaban en Estados Unidos. En Ángulo hemos abierto el debate sobre estos niños expuestos a peligrosas redes del tráfico criminal. Gracias a Viviana Arce, quien es máster en Derechos Humanos, consultora para la OIT y la Agencia Alemana de Cooperación en temas de personas migrantes. Gracias por haber estado con nosotros. También Ernesto Castañeda, analista político, y Celia Medrano, analista política y también experta en movilidad humana. Muchas gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.